Hola clase de primero. Me ha comentado vuestra profesora de tecnología que os habéis quedado sin práctica porque os están saliendo muy bien, os están gustando. Así que os vamos a proponer otra práctica más para que ensayéis con los detectores ultrasónicos de Arduino, unos sensores que nos miden la distancia desde donde colocamos nuestro robot hasta un obstáculo. Bueno, son estos que estáis viendo aquí y se colocan, para que lo veáis, se colocan en el morro de los coches o en la parte trasera también. ¿Y qué es lo que hacen? Pues mira, emiten un sonido por uno de los altavoces, un sonido ultrasónico que nosotros no podemos escuchar, rebota en el obstáculo y lo recibe este receptor. En función del tiempo que tarde en recibirse ese sonido, pues ya calcula Arduino si está más lejos o más cerca del obstáculo. Y ya decidimos nosotros programando si se para el coche, si sigue adelante o gira. Bueno, nosotros vamos a probar en esta simulación no con un coche, pero vamos a programar, vamos a diseñar un sensor de aparcamiento, como el de los coches cuando echamos marcha atrás y nos va pitando cada vez más fuerte conforme nos acercamos a una pared para que no choquemos al coche, pues eso vamos a hacer. Pero en nuestro caso vamos a poner un pequeño semáforo y fijaos, verde, amarillo, rojo y en el último caso vamos a hacer que pite si ya nos estamos acercando muchísimo. Yo creo que os va a gustar esta práctica. Bien, primero, ¿cómo conectamos nuestro sensor ultrasónico? Pues tenemos 4 patillas, VCC lo conectamos a los 5 voltios de Arduino, conectarlo un poquito mejor que yo, no cruzando los cables, que sea más bonito. Aquí 5 voltios. GND a 0 voltios, a cualquier GND de la placa. Y el pin disparo, el trig, lo vamos a conectar, por ejemplo, a la 11. Y el pin eco lo vamos a conectar a la 10. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se pueden conectar a otros, pero nosotros lo vamos a dejar ahí porque así funciona. Está probado que funciona, quiero decir. Y cuando simulemos, ¿cómo simulamos que nosotros ponemos aquí un obstáculo? Pues fijaos, pulsamos cuando iniciamos simulación, pulsamos en el sensor y ahora. Y con el ratón vamos moviendo la distancia del sensor al obstáculo y nos está diciendo aquí la distancia. Ahora hay 56 centímetros, ahora hay 179, ahora hay 3 centímetros, está a punto de chocar ya con la pared. Bueno, pues eso es lo que está midiendo este sensor. Además va muy bien. Cuando, no sé si me dará tiempo, se lo decía a vuestra profesora, que os pase un coche, o yo me paso, si me da tiempo, y os enseñamos un coche hecho eh, con este sensor y funcionan bastante bien, son muy precisos, para que veáis en clase cómo funciona. Bueno, pues vamos a la programación. Vamos a dar unas pistas porque vosotros vais a tener que programar esto de una forma completa, no aquí a medias como lo he dejado para que vosotros penséis. Fijaos qué instrucción más larga. Bueno, es un poco complicada cuando la ves, pero es sencilla. Lo que pasa es que han traducido muy mal y esto se lo podían haber ahorrado bastante. Pero bueno, os comento. Vamos a montar un sí, ¿de acuerdo? Un sí. Ahí lo tenéis montado. Entonces, la instrucción que lee el sensor ultrasónico es esta de aquí. Lee el sensor ultrasónico. Vale. Desencadenador. Ese es el pin trig, donde le hemos puesto el pin del disparo. En nuestro caso creo recordar que era el pin 11. El pin eco lo hemos enganchado al 10, creo. Vamos a comprobarlo. Sí. Bien, seguimos. Y me lo mide en centímetros. ¿De acuerdo? Esta es la orden que hace leer la distancia desde el sensor al obstáculo. Y montamos, con un operador matemático, montamos esta condición de aquí. Mirad, si la distancia que lee el sensor es, por ejemplo, mayor de 20 y, que no lo he montado, pero lo montáis vosotros, bueno, sí lo he montado aquí abajo, para que lo veáis, y se monta con este operador, perdón, y la distancia
es menor que 30, pues ya tenemos ahí un rango. Si está entre 20 centímetros y 30, pues que se enciendan dos LEDs, por ejemplo. Fijaos cómo he montado yo el primer caso, es decir, estamos lejos del obstáculo. Yo he decidido que entre 40 centímetros y 50 se me encienda el LED verde y los otros dos se me apaguen y el altavoz no está reproduciendo ningún sonido, ¿vale? Entonces, si por ejemplo la distancia del coche a la pared son 45 centímetros, es decir, mayor que 40 y menor que 50, ¿se cumple la condición? Sí. Entonces ejecuta esto, es decir, se enciende el LED verde, se apaga el amarillo y se apaga el rojo. Y así es como se montan las condiciones. Hay que trabajar en esta práctica por rango, es decir, entre 40 y 50 se enciende el verde. Duplicamos esto, cambiamos la condición y empezamos a bajar distancia. Si ocurre que está entre 30 y 40, aquí, entre 30 y 40, pues ya nos vamos acercando, hay un poquito más de peligro. Encendemos el verde, se queda encendido, encendemos el amarillo y se apaga el rojo. Y así sucesivamente en función de los LEDs que tengáis. Ya no voy a seguir montando, ya lo tenéis que hacer vosotros, pero la última distancia, por ejemplo, entre 3, creo que es el mínimo, o 5, entre 5 y 10 centímetros ya tiene que pitar el altavoz. Entonces pondríamos esta instrucción, reproducir altavoz en el pasador 3, pasador es el pin donde ponemos el positivo del altavoz, por ejemplo en el pin 3. El negativo al ground, ya sabéis. Como decía, ponéis un tono 60 durante un segundo o 2 segundos. Cuanto más alto sea este número, más agudo el pitido. Ya eso como vosotros queráis. Pero ya os digo, esta sería, bueno, esta mejor dicho, sería el rango más cercano ya en el que el coche se pararía, ¿vale? Ya que nos está pitando nuestro sensor de distancia para que no sigamos porque vamos a chocar el coche. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que montar varios rangos, varios sí. Y tened mucho cuidado de estas condiciones, ¿de acuerdo? De que los rangos estén bien definidos. Que no nos dejemos, por ejemplo, si ponemos entre 30 y 40 y 40 y 50, como yo he puesto en el ejemplo, pues que no nos dejemos el 35 porque no sé, imaginad, nos saltamos un rango y ponemos entre 20 y 30, ya nos reconoce el 35, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que está todo ya. Yo creo que, no sé si lo he dicho, tenéis que conectar los LEDs como sabéis, los cátodos al negativo y los ánodos a una resistencia, a unos 100 ohmios y esa resistencia pues a los pines que queráis. ¿De acuerdo? Pues a sucesivos para que no os equivoquéis y hagáis ordenada la programación, al 5, al 6 y al 7, por ejemplo. Pues nada, espero que os guste la práctica. Si me veis por el listing me decís, o se lo comentáis a vuestra profesora y a ver si me acerco con un coche montado que tiene montado, mejor dicho, este sensor para que lo veáis funcionar.